Génesis capítulo 35. Lo voy a leer para ustedes y dice así. Los versos 1 al 15. Y dice: dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel, y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos y mudad vuestros vestidos, y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que habían en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, este es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba, y edificó allí un altar y llamó al lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bacut. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto a Padán Aram, y le dijo, y le bendijo, y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti y a tu descendencia. Después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación, y echó sobre ella aceite, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por tu fidelidad. Te damos gracias porque tú eres fiel con nosotros, tu pueblo. Gracias, Señor, porque aunque no merecíamos ser llamados ni escogidos, Señor, tú aún así lo has hecho. Permite que nuestros oídos, Señor, sean abiertos. Permite que nuestros corazones sean inclinados hacia tu palabra. Permite, oh Señor, que podamos descansar en estas verdades. Que tú eres un Dios que eliges, tú eres un Dios que llamas, tú eres un Dios que buscas. Oh Dios, y tú eres un Dios que nos guardas. Permítenos en esta mañana no venir aquí, Señor, únicamente, sino adorar con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Reconocer que tú eres Dios y nosotros somos tus siervos. Reconocer que tú nos hiciste y no nosotros a ti. Reconocer, Señor, que estamos bajo el peso de tu gran y santísima santidad. Reconocer, Señor, que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Reconocer que tú fuiste, eres y serás por los siglos de los siglos, y que después de ti no hay Dios, y antes de ti no ha habido Dios, Señor. Tú eres el único y Dios verdadero. Así que en esta noche permítenos reconocer que estamos ante el Dios que gobierna, que está sentado en su trono. En tu nombre oro, Dios. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, como acabamos de leer, el contexto de este texto es la deshonra de Dina. Si bien lo pudimos recordar, el capítulo anterior Dina es abusada y vemos la venganza de sus hermanos. Jacob tiene miedo de lo que le puede pasar después de lo que han hecho sus hijos. Vamos a leer Génesis 34:30. Y dice: entonces dijo Jacob a Simeón y a Levit: me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Vemos que Jacob tiene una preocupación, vemos que Jacob tiene miedo, y es en este contexto que se desarrolla este capítulo. En lo profundo de su agudo sufrimiento,
debido en primer lugar a la deshonra de su hija y luego a los crímenes de sus hijos en contra de Siquem, Dios encuentra nuevamente a Jacob y le ordena, y la orden es simple: Jacob había de subir a Betel y adorar al Señor. Así que esta enseñanza está dividida en 3 partes. El título es Volviendo a Betel. El primer punto es del capítulo 1, del versículo 1 al 4, la orden de Dios. Y leamos: dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel, y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos y mudad vuestros vestidos, y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que habían en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Después de años de luchas, errores y encuentros con Dios, Jacob recibe un llamado claro: regresar nuevamente a Betel, el lugar donde Dios se le había aparecido por primera vez en medio de su desesperación. Aquí encontramos a Jacob, el hijo pródigo de los patriarcas, que escucha la voz de Dios llamándole a un lugar especial, Betel. Pero antes de llegar a este lugar, Dios le exige una purificación, un acto de consagración y separación. Jacob dice: entréguenme los dioses ajenos que ustedes tienen. Dios comienza con un mandato claro: levántate. Dios le habla claramente y directamente a Jacob y le dice: levántate, sube a Betel. Este mandato es más que una simple indicación geográfica. Dios le está diciendo a Jacob que vuelva al lugar donde una vez experimentó una revelación profunda de su presencia. En Génesis 28, cuando Jacob huía de su hermano Esaú, tuvo una visión de una escalera que llegaba hasta el cielo y vio a Dios, quien le hizo una promesa. Betel se había convertido en un lugar sagrado para Jacob, el lugar donde había establecido un pacto con Dios. Dios en ese lugar había establecido un pacto con Jacob. Ahora Dios lo llama de nuevo a ese lugar para recordar, renovar y reafirmar esa relación. Jacob huía en el capítulo 28 de su hermano, temiendo por su vida, y se detuvo en Luz, Betel, para pasar la noche. Soñó que había una escalera que subía la tierra hasta el cielo. Habían ángeles que subían y bajaban, una imagen de actividad, ajetreo, trabajo, cumpliendo la orden de Dios. Más allá de la escalera, mis hermanos, había una visión que Jacob no se podía imaginar ni describir. Dios mismo, mirando a Jacob, viéndolo a los ojos y hablándole, prometiéndole. La imagen completa realmente transmite que Dios estaba trabajando, no ocioso, trabajando en nombre de Jacob. Dios le habla a Jacob y le hace promesas, las mismas promesas que le hizo a su padre Isaac y a su abuelo Abraham. Jacob se despierta de este sueño asombrado, se da cuenta de que pasó la noche en un lugar que era la misma casa de Dios, por lo que cambia el nombre a Betel, reconoce las promesas de Dios y se promete a sí mismo ser fiel a Dios. Dios también le ordena a Jacob: haz allí un altar al Dios que te apareció. El altar en el contexto bíblico no es un objeto de culto solamente, sino un recordatorio tangible de la presencia de Dios. Cuando un altar es levantado, no solo se honra a Dios, sino que se establece un testimonio de lo que Dios ha hecho. Por lo cual, cuando usted lee el Antiguo Testamento, siempre va a encontrar altares. Y Dios le dice: levanten monumentos, no solamente para una señal de adoración, sino para recordar lo que Dios ha hecho. Por eso, cuando el pueblo de Israel sale y el Señor abre las aguas, ellos levantan un monumento para recordar no solamente el acto de Dios, sino todo lo que Dios había hecho por ellos. Cuando Israel pasa y va a la tierra
de Canaán y el Señor seca las aguas, hacen un monumento para recordar lo que el Señor ha hecho por ellos. El Señor le dice: quiero que me adores de nuevo en Betel. Cuando regreses a Betel, quiero que todo lo que Betel representa en tu vida regrese a ti. ¿Tenías miedo? Entonces yo te aseguraré. ¿Tienes miedo ahora? Quiero que experimentes esa seguridad nuevamente. Cuando Jacob sale por primera vez de su tierra, él tiene miedo, tiene inseguridad. Dios se le aparece y reafirma, le da fuerzas para continuar. Ahora Jacob tiene miedo otra vez y el Señor otra vez vuelve a él. Jacob responde al llamado divino con un acto de obediencia radical. Dice a su familia: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Aquí vemos un principio eterno por los siglos de los siglos. Siempre estará este mandato, este principio. Nadie puede acceder al monte santo de Dios sin primero ser limpiado. La purificación es esencial para el verdadero culto. Cuando Isaías se acerca al Señor, el Señor limpia sus labios. Isaías tiene miedo y dice: ay de mí que soy pecador y he visto la gloria de Dios. Cuando el Señor nos llama, nos purifica, mis hermanos. Este pasaje tiene un peso profundo para el pueblo de Israel constantemente. Ellos habían sido sacados. Recordemos que el pueblo de Israel su cosmovisión está siendo cambiada porque ellos tienen una cosmovisión pagana. Todo lo que habían vivido en Egipcio lo tienen en su sangre. Entonces el Señor cambia la cosmovisión que ellos tienen. Ellos habían sido sacados por Dios de Egipto, una nación pagana llena de ídolos. Pero Dios, como se lo dije, está cambiando la cosmovisión de su pueblo. Cuando los israelitas leyeron este pasaje, habían visto en él un llamado constante a abandonar toda idolatría. Algo que enfrentaron repetidamente en su historia, especialmente al convivir con naciones paganas. El despojo de los ídolos y los adornos asociados a prácticas idolátricas simbolizan una vida completamente consagrada a Dios. El llamado de Dios a Jacob para que regrese a Betel representa, su fidelidad continua al pacto establecido con Abraham, Isaac y Jacob. Para Israel, este pasaje reafirma que Dios no abandona a su pueblo, incluso cuando ellos son infieles. Y esto lo vemos constantemente en la historia del Antiguo Testamento. Israel falla, peca constantemente. Dios tiene misericordia, los guarda, los libra. Israel vuelve, peca, clama, Dios los libera. Pero vemos que Dios es fiel a su pacto. Jacob había pasado por etapas de temor, error e idolatría en su familia, pero Dios lo llama a regresar al lugar donde se le apareció originalmente y confirma su promesa. Se hace aún más evidente en el texto que la razón del regreso de Jacob a Betel era espiritual, más que un movimiento geográfico. Jacob tiene ídolos en su casa. Jacob, tú prometiste, es como si el Señor dijera: Jacob, tú prometiste, el Señor será mi Dios, pero veo lo contrario aquí, veo lo contrario en tu familia. Y ahora los dioses extranjeros se han acumulado en tu casa. Jacob dice: mudaos vuestros vestidos. En pocas palabras, cambien sus lealtades, cambien sus corazones, cambien la devoción de la adoración. En cambio de adorar a dioses ajenos y supersticiones de la naturaleza, Jacob les pide que adorasen al verdadero Dios. Incluso los zarcillos puestos, que eran objetos para ese tiempo de culto pagano, una especie de amuletos que da buena suerte. Y esto me recuerda muchas veces a muchos cristianos cuando dicen: hermano, use oro para que repele toda brujería. También está haciendo, mis hermanos, están colocando su fe en un objeto. Están colocando que su protección viene de utilizar algo o de hacer algo. No, nuestra protección viene directamente de nuestro Señor que nos ha llamado. Para los israelitas también, Betel, que significa casa de Dios,
Era un lugar de profundo significado espiritual. Este pasaje recuerda a Israel que su relación con Dios está basada en su gracia soberana y su elección, no en los méritos humanos ni en los méritos del hombre. Cuando Israel atravesaba periodos de decadencia espiritual o exilio, este pasaje les habría servido como recordatorio de que podían volver a Betel, es decir, arrepentirse, purificarse y renovar su relación con Dios. Jacob responde al mandato de Dios con obediencia inmediata. Esto habría sido un ejemplo claro para los israelitas de cómo debían responder a la voz de Dios. La narrativa de Jacob subiendo a Betel y construyendo un altar habría resonado como un ejemplo para Israel de cómo la adoración verdadera fluye de un corazón que escucha y obedece al Señor. Y recordemos que los sacrificios para los israelitas se habían convertido solamente en un acto, nada más, y que el Señor les dice: estoy cansado de sus sacrificios, estoy cansado de sus terneros engordados, porque lo que el Señor demanda es un corazón genuino, lo que el Señor demanda es una adoración auténtica. Cuando Dios nos ordena que nos movamos, entonces movámonos, pueblo. El Señor dice: levántate y sal de Ur, Abraham, y ve a la tierra que yo te daré. También el Señor dice: por tanto, ve y haz discípulos. El Señor dice: lava tus pecados y luego vete. También dice: ve y deja tu vida de pecado a la mujer sorprendida en adulterio. Dios nos está ordenando constantemente que nos levantemos y nos vayamos. Levantémonos y vayámonos a la cruz de Cristo. Levantémonos de la amargura y pasemos al perdón. Levantémonos de la lujuria y pasemos a la pureza. Levantémonos de la ira y pasemos a la paciencia. Levantémonos de la avaricia y pasemos a la generosidad. Levantémonos de la codicia y pasemos al contentamiento. Levantémonos de la autocompasión y pasemos al gozo. Levantémonos del miedo y la cobardía y pasemos al coraje y la valentía del corazón. Levantémonos de la ingratitud o de la actitud crítica y pasemos a la caridad. Levantémonos de la esclavitud de nuestros apetitos pecaminosos y pasemos al autocontrol. Deja el egocentrismo y pasa a preocuparte por los demás. Deja la pereza y ponte a trabajar. Deja de agradar a los demás y pasa a agradar a Dios. El Señor constantemente nos está llamando a levantarnos y dejar, mis hermanos, lo que somos para volver a lo que Él nos ha llamado. Dios estaba trayendo a Jacob de regreso a ese lugar donde Él le habló por primera vez. Y le dejó grabado en su mente que nunca estaría solo y que siempre sería cuidado por el Señor. La razón por la cual Jacob pudo decirle a Labán, quien lo había engañado todos esos años: te he servido fielmente, aunque tú quisiste hacerme daño, pero el Señor me ha cuidado. ¿Por qué? Porque el Señor se lo había prometido en Betel. Es porque antes de que Jacob conociera a Labán, conoció a Dios. Antes de llegar a Harán, Jacob fue a Betel. Antes de que Jacob viera a su suegro engañándolo, vio a Dios de pie sobre la tierra. Durante toda la tribulación y angustia de Jacob, Dios estuvo con él, tal como lo había prometido, desde Saúl hasta Labán. Y ahora los cananeos, ciudades circuncidantes, se unirán para cazarlo y exterminarlo de la misma manera que sus hijos exterminaron a los siquemitas. Jacob le dijo a Dios, Dios le dijo a Jacob: regrésate a Betel. Era más, mis hermanos, que regresar a un lugar, era regresar a las promesas. Betel no es solo un lugar para Jacob, sino un cambio de cosmovisión, un cambio de perspectiva. Llegar a Betel era llegar al lugar exacto donde el Dios Todopoderoso le habló y cambió por completo su perspectiva sobre sí mismo y sobre su vida.
Jacob ya no viviría para él mismo, sino que viviría para el Señor. El Señor cambia, mis queridos hermanos, la cosmovisión de Jacob. Necesitas volver a Betel para estar seguro. Ahora veamos los versículos del 5 al 8, la respuesta de Dios a la obediencia de Jacob. Y dice, salieron y el temor de Dios estuvo sobre las ciudades que habían en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, este es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba, y edificó allí un altar y llamó el lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bacut. Después de haber recibido el mandato de Dios de regresar a Betel y purificar a su familia de toda idolatría, Jacob experimenta cómo la gracia de Dios guía y protege a su pueblo. Cuando Jacob y su familia parten hacia Betel, el terror de Dios estuvo sobre todas las ciudades que habían en sus alrededores. Esto no es simplemente un temor humano, es un acto divino, una intervención soberana del Dios que gobierna las naciones. Y esto lo vamos a ver constantemente en el Antiguo Testamento, cómo el temor del Señor cae sobre las naciones y el pueblo de Israel es liberado constantemente de sus enemigos. El pasaje ante nosotros es una muestra innegable de la soberanía de Dios en la vida del hombre. Vemos aquí a Jacob, un hombre marcado por la gracia divina y un pueblo protegido no por sus propias fuerzas, sino por la intervención del Todopoderoso. Dios ha decretado su camino, y aunque el mundo entero pueda levantarse contra él, ningún poder terrenal puede resistir la voluntad del Señor. Jacob y su familia después de que sus hijos, mis hermanos, en un acto de impulsivo de venganza, destruyen la ciudad de Siquem. A los ojos del mundo, este pequeño grupo de peregrinos estaba indefenso. Merecían ser destruidos por lo que habían hecho. Y ciertamente habrían sido aniquilados si no fuera porque Dios intervino. Aquí vemos que la protección de Dios no depende de las fuerzas de Jacob ni de su estrategia, sino únicamente de la fidelidad divina. Dios cumple su propósito a pesar de la fragilidad de Jacob y su familia. Este es el mismo Dios que sostuvo a Israel en el Éxodo y es el mismo Dios que guarda hoy a su iglesia. El pueblo de Dios no necesita depender de sus fuerzas, porque el Señor es quien pelea por nosotros. El temor de Dios cayó sobre las naciones. ¿Quién puede resistir al Señor de los ejércitos? ¿Acaso los hombres pueden desafiar su decreto y prevalecer? El Altísimo inclinó los corazones de los enemigos de Jacob para que temieran y no se atrevieran a levantar ni un dedo contra Jacob. Jacob llega a Betel, la tierra donde Dios se le apareció a su ida de Esaú. Allí edifica un altar y llama al lugar el Betel, el Dios de la casa de Dios. Esta acción marca un momento de rededicación, un reconocimiento de que Dios ha sido fiel a lo largo de su vida. Como ya se lo dije, Jacob puede mirar atrás de sus días y decir: hasta aquí me ha traído el Señor. El Señor ha sido bueno conmigo, nunca me ha dejado. Ahora le pregunto, ¿usted puede mirar atrás y reconocer la mano soberana de Dios en su vida? Usted puede mirar sobre su pasado y reconocer que el Señor ha sido bueno con cada uno de nosotros. Que Jacob construya un altar y adore a Dios. Aquí vemos el corazón del verdadero creyente. Cuando Dios ha protegido, cuando Dios ha guiado, cuando hemos sido guiados por el Señor, nuestra respuesta es una adoración profunda. ¿Cuántos en el mundo hoy que reciben misericordia de Dios y jamás levantan sus corazones en gratitud?
¿Eres tú, te pregunto, alma que escuchas esta enseñanza, de aquellos que gozan de los dones de Dios, pero nunca rinden adoración? Todo impío debería temblar, porque si no dan gloria al Altísimo, están acumulando ira para el día de juicio. Pero los verdaderos hijos de Dios hacen como Jacob, edifican altares en su corazón y entregan su vida en una completa ofrenda de alabanza hacia el Señor. El altar representa un acto de adoración, pero también un memorial, como ya se lo dije, de la gracia de Dios. Para Jacob, Betel no era un lugar simplemente físico, sino un recordatorio constantemente de la comunión con Dios que cumple sus promesas. En Cristo, nosotros también somos llamados a recordar y proclamar su obra redentora, que Él nos encontró en nuestra huida. Mientras tú huías, Cristo te encontró y nos restauró para su gloria. Constantemente, mis hermanos, estamos llamados a recordar el acto de misericordia de Dios en nuestras vidas. Y también Israel, pero Israel falla constantemente. Israel falló en recordar la misericordia de Dios. Israel fue un pueblo ingrato. Y ahora te pregunto, ¿serás como Israel? Un pueblo ingrato ante la voz del Señor. El versículo 8 menciona un evento aparentemente inesperado: la muerte de Débora, la nodriza de Rebeca. Este detalle nos recuerda que incluso en medio del cumplimiento de las promesas de Dios, la vida en este mundo está marcada por la pérdida y el sufrimiento. El Espíritu Santo nos relata aquí la muerte de Débora, un personaje secundario en la historia, pero no irrelevante. Era la nodriza de Rebeca, una mujer que había servido fielmente, y ahora su vida se ha extinguido. Aquí encontramos una verdad inquebrantable: todos los hombres han de morir. No importa cuán humilde seas, no importa cuán grande sea tu vida, llegará el día en que tu cuerpo será puesto en la tierra. Jacob y su familia llamaron a aquel lugar Alon Bakut, que significa encina del llanto. Pues así es la muerte, mis hermanos, es causa de llanto y dolor. Pero para los que están en el Señor no es el fin, sino el umbral de la eternidad. Oh pecador, ¿estás preparado para este día? No sabes cuándo vendrá, ni tú ni yo. Dios te ha dado este momento para que te arrepientas. Pero si persistes en tu pecado, la muerte te encontrará desnudo y sin esperanza. Sin embargo, el lugar donde Débora es sepultada, Alon Bakut, la encina del llanto, también se convierte en un testimonio de la fidelidad de Dios. Jacob, al avanzar hacia las promesas divinas, no está exento del dolor, pero su fe no está arraigada en las circunstancias, sino en el Dios que se le apareció en Betel. Veamos la confirmación del pacto que Dios le hace a Jacob. Versículos 9 al 15. Dice: apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Parán Aram, y le bendijo y le dijo Dios: tu nombre Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación, y echó sobre ella aceite, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. El texto comienza con Dios apareciéndose a Jacob otra vez. Esto no es solo un acto de revelación divina, sino una muestra de que Dios está comprometido con su pacto. Jacob, quien había sido llamado usurpador, recibe nuevamente el nombre de Israel, que significa el que lucha con Dios
o Dios prevalece. ¡Qué gracia insondable! Dios no solo aparece una vez en la vida de Jacob, sino que vuelve a manifestarse en él. Él es un Dios de pacto que renueva sus promesas y nunca abandona a su pueblo. Jacob no había sido perfecto, había pasado por temores, había huido, había caído en angustia, también en idolatría, pero Dios no lo había olvidado. Este es un llamado para todo verdadero creyente. Dios no abandona a los suyos. Puede que pasemos por pruebas, que tu fe sea débil, que tropieces, pero si eres parte de su pueblo, Él vendrá a ti, te restaurará y te bendecirá. Pero para aquellos que han endurecido sus corazones, como el pueblo de Israel, este mismo Dios que se apareció a Jacob como Salvador, se manifestará a los impíos como juez. Aquí vemos el poder de Dios para transformar un hombre. Jacob era su plantador, el que había luchado toda su vida con engaños y artimañas. Pero Dios le da un nuevo nombre, Israel, príncipe con Dios. ¿No ven aquí, mis hermanos, la obra soberana de Dios? El hombre no se cambia a sí mismo. Es Dios quien transforma a los suyos. Jacob no se levantó un día cualquiera y decidió ser Israel. No, fue Dios quien lo llamó y le puso un nuevo nombre. Este cambio de nombre no es solo simbólico, sino que refleja la obra transformadora de Dios en Jacob. Su identidad ya no está definida por su engaño o su pasado, sino por la obra soberana que Dios ha hecho en su vida. Así también Dios nos llama por un nuevo nombre en Cristo, transformándonos en pecadores a santos por su gracia. Este cambio de nombre, como ya se los dije, es un recordatorio de que aquellos que han sido redimidos por Dios ya no pueden vivir como lo hacían antes. Si Dios te ha llamado, tu vida debe reflejar esa nueva identidad. Muchos hoy dicen ser cristianos, pero siguen viviendo como Jacob, en sus engaños y pasiones. Pero Dios no salva a medias, mis hermanos. Dios no salva a medias. Él da un nuevo nombre y una nueva naturaleza a los que son verdaderamente suyos. Dios no salva a medias, Él salva completamente. Y Él mismo se ha comprometido consigo mismo de salvar a la persona, a su pueblo, al creyente que ha sido elegido por Dios. Dios se identifica en este pasaje como el Todopoderoso, el Shaddai, el Dios Todopoderoso. Este título nos recuerda que Él es el Señor soberano, el creador y sustentador de todo. Dios aquí declara su soberanía absoluta. Yo soy el Dios omnipotente. No hay otro que pueda prometer y cumplir como Él lo hace. Por eso, cuando Él le promete a Abraham que su descendencia será como las estrellas del cielo, mis hermanos, Él parte el animal en dos y Dios cruza por el animal y jura por Él mismo, porque no hay nadie mayor que Dios. Y Él promete por Él mismo que cumplirá su promesa. Y ahora sí mismo vemos en Cristo, mis hermanos, Cristo crucificado, y Dios promete por sí mismo que Él cumplirá su promesa y Él llevará a su pueblo a la eternidad. Porque no solamente es una tierra física, porque donde Israel falla, Cristo cumple, mis hermanos. Dios promete una tierra física, sí, y se la da a su pueblo, se la dio a Israel. Pero eso no era solo, también había una promesa espiritual, un pueblo que viviría con Él eternamente y para siempre. El mandato, pero observa creyente, que esta promesa no era solo para Jacob en la carne, sino para la simiente espiritual que vendría de él. Cristo es el cumplimiento perfecto de esta promesa. En Él se han reunido todas las naciones bajo su señorío. El mandato de crece y multiplícate es una reiteración del pacto abrahámico. Dios promete de que Jacob saldría una nación, un conjunto de naciones e incluso reyes.
Esta promesa apunta más allá de Jacob, hacia Cristo, el Rey de reyes y Señor de señores, quien cumpliría plenamente el propósito redentor de Dios. La soberanía de Dios en la historia es el fundamento de nuestra esperanza. Cada vez que leemos la historia bíblica, recordamos que Dios cumple sus promesas. Y así como Él ha cumplido su promesa de enviar un Salvador, también cumplirá su promesa de que Cristo volverá otra vez. Él cumple su propósito no porque nosotros seamos dignos de Él, sino porque Él es fiel a su carácter, como ya se los dije. Dios es fiel a sí mismo. Dios reafirma su promesa de dar la tierra a Jacob y a su descendencia. Esta promesa conecta directamente con Abraham y Isaac, mostrando la continuidad del pacto de gracia. Sin embargo, como ya se los dije, este territorio no es solamente físico, apunta hacia algo mucho mayor, la herencia celestial que los creyentes reciben en Cristo. Como dice el autor de Hebreos 11:10, Abraham esperaba una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Así también nosotros somos peregrinos esperando la consumación del reino eterno de Dios. Después de que Dios se va, Jacob responde levantando una señal de piedra, derramando sobre ella libación y aceite. Esta acción es un acto de adoración y consagración. Jacob reconoce la santidad del lugar y el carácter del Dios que se le ha revelado. Al llamar nuevamente este lugar Betel, casa de Dios, Jacob muestra que entiende que su comunión con Dios no está basada en méritos humanos, sino en la gracia soberana de Dios que lo buscó y lo llamó. Nuestra adoración también debe brotar de un corazón que reconoce la gracia inmerecida de Dios hacia nosotros. Dios se aparta después de hablar con Jacob y la reacción de Jacob es inmediata. Edifica una señal y le derrama una libación. Este es el testimonio del verdadero creyente. Cuando Dios se le revela, responde con adoración. Aquí no hay indiferencia. Jacob no sigue con su vida como si nada hubiera pasado. ¿Cuántos de ustedes no escuchan un sermón el día de hoy y sus corazones no son movidos a nada? Él marca este lugar porque ha sido visitado por Dios. Como ya se los dije, ¿cuántos hoy escuchan la palabra del Señor y se van sin responder? Dios ha hablado, pero sus corazones siguen siendo piedras. No construyen un altar en sus vidas, no derraman sus vidas en adoración hacia el Señor. Son como Israel, pueblo de dura cerviz, sino que siguen sus caminos como si nunca hubieran oído la voz del Todopoderoso. Hermanos, la voz de Dios resuena hoy en este lugar. ¿Responderás como Jacob, con adoración y entrega? ¿O ignoraréis, como hizo el pueblo de Israel, el llamado y seguirás tu propio camino? Ven a Cristo, no tardes, no esperes otro día. Tal vez tu camino empezó bien, marchaste con seguridad, pero se te ha olvidado volver a Betel. Se te ha olvidado reconocer que todos tus días han sido marcados por Dios, que no hay nada en ti que merezcas, que todo eso ha sido un acto puro de la gracia del Señor. Ven hoy, ven a Cristo. No tardes, no esperes otro día, porque el Dios omnipotente que transformó a Jacob sigue llamando hoy a los pecadores a la salvación. Arrepiéntete si has caído en pecado. Arrepiéntete si has sido negligente en tu búsqueda del Señor. Arrepiéntete si tu adoración es débil. Arrepiéntete, mis hermanos, y confía en Él antes de que sea demasiado tarde. Los invito a ponerse de pie. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque tú eres fiel, porque tú eres santo y digno, Señor. Ante ti venimos, Señor, reconociendo que tú eres nuestro Dios, reconociendo que tú eres nuestro Señor. Permítenos volver a ti, Señor, si nuestros corazones se han desviado, si han seguido ídolos, Señor, si hemos confiado en nosotros mismos, en nuestras fuerzas, en lo que hacemos, en cómo hablamos.
en lo que decimos, Señor. Que nuestra seguridad, Señor, no dependa de nosotros, porque ¿qué fuerza tenemos? ¿Qué somos, Señor? Sin ti no somos nada, como dijo el apóstol Pedro. Señor, dependemos únicamente de ti. Si nos movemos es por ti, si hacemos es por ti, Señor. ¿A dónde iremos, Cristo, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Perdónanos, Señor, somos tu pueblo, y llévanos, porque tú lo has prometido por ti mismo, que tú nos llevarás, Señor, a la ciudad celestial. Glorioso será ese día cuando podamos, Señor, estar contigo cara a cara. Prepara nuestros corazones, Señor. Permítenos arrepentirnos constantemente de todos nuestros pecados, y que el día de hoy, Señor, nuestros corazones no canten por cantar, que no leamos tu palabra por leer tu palabra, sino que realmente reconozcamos que todo, Señor, viene de ti, y que la gracia que tú nos has dado es inmerecida. Que nuestros corazones, Señor, puedan tener una adoración verdadera, y que nosotros como verdaderos creyentes reconozcamos, Señor, que nuestra vida depende absolutamente de ti, Señor. En tu nombre oro, amén y amén.